Bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, llenos de energía y emoción, porque yo estoy emocionadísima. Y es que hoy, amigos y amigas, vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, me dejó en shock, me dejó sin aliento y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sí, ya lo leyeron en el título y seguramente están tan ansiosos como yo de saberlo todo. El 23 de septiembre de 2025, la noticia que sacudió al mundo del espectáculo. Hande y Kerem. Exacto, Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestros amados, nuestros queridos, han dado una noticia que simplemente nos dejó boquiabiertos. Una noticia que hizo temblar los cimientos del fandom turco y que inundó las redes sociales con un torrente de emociones. Y créanme, yo como fan empedernida, como seguidora de su historia desde el primer momento, lo sentí en el alma. Sentí esa mezcla de incredulidad, alegría, esperanza, una explosión de sentimientos que me mantuvo pegada a la pantalla de mi celular durante horas. Pero bueno, tranquilos, que para eso estamos aquí, para analizarlo todo, para desmenuzarlo, para diseccionar cada detalle, para debatir juntos qué fue lo que pasó, qué significa, qué implicaciones tiene y qué es lo que podemos esperar de esta bomba informativa que ha revolucionado nuestras vidas. Porque, seamos sinceros, para los que amamos las series turcas, Hande y Kerem no son solo actores, son mucho más. Son parte de nuestras vidas, parte de nuestra familia televisiva. Así que si eres de los que adora las series turcas, si te encanta la pareja Hande y Kerem, si eres un fanático del chismecito, del análisis profundo y de las especulaciones bien fundamentadas, este es tu vídeo. Prepárense porque vamos a hablar de todo, rumores, confirmaciones, fotos, especulaciones, teorías conspirativas y sobre todo, mucho sentimiento. Porque al final del día, esto es lo que nos conecta, el amor por el drama, la pasión por las historias y la complicidad que se crea entre todos los que compartimos este gusto. Pero antes de empezar, y para no perdernos nada de nada, para que no se escapen ni un solo detalle y para que formemos una comunidad aún más grande, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ningún vídeo, ningún chisme, ninguna noticia importante sobre sus series y actores turcos favoritos. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis, fácil y nos ayuda a crecer juntos. Ya está. Perfecto. Me encanta su entusiasmo. Ahora sí, vamos al lío. Adentrémonos en este torbellino de emociones. A ver, para ponernos en contexto y para refrescar la memoria de todos, recordemos la historia de amor que nos enamoró a todos. La historia que nos hizo creer en el poder del destino, en la magia de las segundas oportunidades y en la posibilidad de encontrar el amor verdadero en los lugares más inesperados. Me refiero por supuesto a Hande y Kerem, los protagonistas de la inolvidable serie Love is in the Air, o Senkalkam, como la conocemos en turco, y que por supuesto conquistó el mundo entero. Esa serie que nos robó el corazón, que nos hizo reír, llorar a mares, suspirar, y que nos hizo creer en el amor verdadero. Un amor que traspasaba la pantalla y que se materializaba en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Y no solo en la ficción, sino también en la vida real. ¿Por qué quién no recuerda la química, la conexión, la complicidad que había entre ellos? Era innegable, palpable, algo que traspasaba la pantalla y que nos mantenía pegados al televisor, esperando ansiosamente cada nuevo capítulo, cada nueva escena donde Eda y Serkan, Hande y Kerem, nos regalaban momentos de pura magia. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, la naturalidad con la que se relacionaban. Todo indicaba que entre ellos había algo más, algo especial, algo que iba más allá del guión. Su relación al principio fue un secreto a voces. Rumores, fotos juntos, miradas cómplices en eventos y alfombras rojas, comentarios en redes sociales que dejaban entrever la posibilidad de algo más. Todo alimentaba la esperanza de los fans, que soñábamos con ver a nuestros ídolos felices juntos, enamorados en la vida real. Y es que ¿quién no quería que la magia de la serie se extendiera a la vida de sus protagonistas? Hasta que finalmente las especulaciones se hicieron realidad. Hasta que llegó el momento de la confirmación oficial. Hasta que Hande y Kerem decidieron gritar al mundo su amor. La alegría fue inmensa. El júbilo fue generalizado. Ver a Eda y Serkan, Hande y Kerem, juntos en la vida real, era un sueño hecho realidad. Compartían momentos, viajes, celebraciones, eventos sociales.
Nos regalaron fotografías increíbles, llenas de amor, de felicidad, de complicidad, de esa chispa que solo tienen las parejas que están profundamente enamoradas. Nos demostraron que el amor verdadero existe, que la conexión que habían mostrado en la pantalla era real y que estaban dispuestos a construir una historia juntos. Pero como en todas las historias, las cosas no siempre son como uno quiere. Y lamentablemente la vida a veces tiene giros inesperados. Y lamentablemente en 2022 llegó la triste noticia que rompió nuestros corazones: Hande y Kerem habían terminado su relación. El mundo se vino abajo. Las redes sociales se inundaron de tristeza, de especulaciones, de conjeturas, de análisis. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Qué había provocado esa separación? ¿Qué había terminado con ese amor que parecía tan fuerte? Los medios turcos, siempre ávidos de información, intentaron averiguar los motivos, pero las respuestas fueron escasas y ambiguas. Se habló de incompatibilidades, de diferencias en sus proyectos profesionales, de la presión mediática, de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Pero la verdad, como suele suceder, permaneció oculta, en el ámbito de lo privado. Desde entonces hemos seguido sus carreras por separado. Hande brillando con su talento y belleza en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad como actriz y consolidando su éxito internacional. La vimos en series como Bambas Kabiri, donde continuó demostrando su crecimiento profesional y su capacidad para asumir roles complejos. Kerem igualmente trabajando duro y demostrando su profesionalismo, participando en proyectos que le permitieron explorar diferentes facetas de su talento y consolidar su posición como uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Ambos continuaron creciendo profesionalmente, conquistando nuevos desafíos y demostrando su valía en la industria. Y aunque cada uno siguió su camino, el cariño del público por ellos dos, por su historia, por su amor, seguía intacto. La gente no olvidaba la magia que habían creado juntos, la conexión que habían tenido, el cariño que se habían profesado. Las redes sociales, los foros, los grupos de fans, seguían recordando su historia, publicando fotos, vídeos, mensajes de apoyo y esperando, con la esperanza intacta, que algún día volvieran a estar juntos. Y ahora, llegamos al 23 de septiembre de 2025. El día que sin duda marcará un antes y un después en la historia de Hande y Kerem. La noticia que nos dejó a todos helados, atónitos, con el corazón en un puño. La noticia que nos hizo revivir todas las emociones que habíamos sentido en el pasado. No voy a dar más vueltas. Hande y Kerem están juntos de nuevo. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin han retomado su relación. Han vuelto a estar juntos. Han decidido darle una segunda oportunidad al amor. Han decidido escribir un nuevo capítulo en su historia. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, aquí es donde entran en juego las fuentes de información, las pistas, los indicios, los testimonios y, por supuesto, la magia de las redes sociales. Periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco, medios de comunicación turcos de renombre, cuentas de fans con fuentes confiables, redes sociales. Todos se han hecho eco de la noticia. Y aunque aún no hay una confirmación oficial, un comunicado oficial de la pareja, las pruebas son contundentes y irrefutables. Fotografías filtradas donde se les ve juntos, sonriendo, tomados de la mano, paseando por las calles de Estambul, disfrutando de la compañía mutua. Testimonios de personas que los han visto en restaurantes, en eventos privados, en lugares discretos. Todo apunta a la reconciliación. Las fotos que circulan como reguero de pólvora por internet muestran a Hande y Kerem más felices que nunca. Se les ve relajados, cómplices, con miradas que hablan por sí solas. Se les ve disfrutando de su tiempo juntos, como si el tiempo no hubiera pasado, como si los años de separación hubieran sido solo un paréntesis en su historia. Esas imágenes, esas fotos robadas, son la prueba definitiva de que el amor, a veces, puede volver a florecer. Pero, ¿qué significan estas fotos? ¿Qué implicaciones tiene esta noticia? ¿Qué podemos esperar de esta nueva etapa? Pues a ver, por un lado, la alegría es inmensa. Verlos juntos, felices después de todo lo que han pasado, después de la tormenta, después de los rumores, después de la separación, es maravilloso. Es como si la vida nos diera una lección de esperanza, de perseverancia, de que el amor puede ser más fuerte que cualquier obstáculo.
Nos demuestra que el amor, a veces, necesita un tiempo, una pausa, un espacio para crecer, para fortalecerse, para encontrar su camino de vuelta. Nos demuestra que las segundas oportunidades existen. Que el amor verdadero puede volver a florecer, incluso después de haber sido puesto a prueba. Por otro lado, genera muchas preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Cómo se reconciliaron? ¿Qué ha cambiado? ¿Han madurado sus sentimientos? ¿Qué les hizo decidir volver a intentarlo? ¿Están planeando algo más serio? ¿Están pensando en el futuro? ¿Hay planes de boda? ¿Piensan en formar una familia? ¿Hay algún proyecto profesional en conjunto? Hay la emoción. La curiosidad nos invade. Queremos saberlo todo. Las especulaciones, como es normal, no se han hecho esperar. Los foros de fans, las redes sociales, los medios de comunicación, se han llenado de teorías, de hipótesis, de conjeturas, de rumores de todo tipo. Algunos dicen que han estado en contacto de manera intermitente durante este tiempo, manteniendo una amistad cercana y cultivando el cariño mutuo. Otros afirman que nunca dejaron de amarse, que la separación fue necesaria para que cada uno pudiera crecer individualmente y al reencontrarse, pudieran valorar aún más el amor que sentían el uno por el otro. Otros incluso sugieren que han estado trabajando en secreto en un proyecto juntos, que la reconciliación es parte de la promoción de un nuevo trabajo y que todo es un plan cuidadosamente orquestado para atraer la atención del público. Lo cierto es que independientemente de las razones, la noticia es una realidad. Y ahora, como buenos fans que somos, nos toca analizarla, debatirla y sobre todo, celebrar. Celebrar el amor, celebrar la esperanza, celebrar que Ande y Kerem han vuelto a estar juntos. Celebrar que el amor, a veces, puede vencer cualquier obstáculo. Celebrar que la vida nos da segundas oportunidades. Pero, ¿qué podemos esperar de esta nueva etapa? ¿Cómo será su relación ahora? ¿Estarán más expuestos a la prensa? ¿Intentarán mantener su vida privada lejos de los reflectores? Pues, como siempre, tendremos que esperar y ver. Lo más probable es que al menos al principio intenten mantener su relación en privado, lejos del ojo público, protegiendo su intimidad y aprendiendo de los errores del pasado. Ya aprendieron la lección. Ya saben lo que es vivir bajo la lupa mediática. Ya saben que la exposición constante puede dañar una relación. Pero tarde o temprano, las noticias, las fotos, los chismes, los rumores, los eventos sociales, siempre terminan saliendo a la luz. La curiosidad del público, la sed de información, la presión de los medios, son difíciles de evitar. Así que tendremos que estar atentos, observar, analizar y sobre todo, respetar su decisión y su privacidad. Yo personalmente espero que sean felices. Que disfruten de su amor, que se cuiden y que, sobre todo, que nos sigan regalando momentos inolvidables. Que encuentren la felicidad juntos, que se apoyen mutuamente y que, sobre todo, que sean ellos mismos, sin importar las presiones externas. Y por supuesto, espero que nos sigan inspirando con su talento, su trabajo y su historia de amor. Que nos sigan demostrando que el amor es posible, que el amor es valiente y que el amor, a veces, es capaz de superar cualquier barrera. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están contentos? ¿Qué sienten al saber que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Tienen alguna teoría sobre cómo se reconciliaron? ¿Qué esperan de esta nueva etapa de su relación? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos en un nuevo proyecto? ¿Creen que llegarán al altar? ¿Qué esperan de su futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Me interesa mucho saber sus puntos de vista, sus opiniones, sus expectativas y sus deseos. En resumen, el 23 de septiembre de 2025, el mundo del espectáculo se conmocionó con la noticia de la reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Después de su ruptura en 2022, las fotos filtradas y los rumores indican que han retomado su relación, generando una gran alegría entre los fans, quienes esperan con ansias el futuro de esta pareja. La noticia ha desatado un torrente de emociones, especulaciones y teorías, y ha reavivado la esperanza en el amor verdadero y en las segundas oportunidades. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este análisis, de esta reflexión y de este debate.
No olviden dejarme sus comentarios, darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, con sus compañeros de fandom y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque créanme vendrán muchas más noticias y novedades sobre sus series y actores turcos favoritos. Muchísimas gracias por ver. Les mando un abrazo gigante lleno de cariño y emoción. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, Hande y Kerem, juntos de nuevo. ¡Qué emoción! Y que viva el amor. Y que viva la esperanza. Y que vivan las series turcas. Nos vemos pronto. Besos.